vistazo rápidamente a varios casos policiales y también tenemos el tema de los médicos, antes de ir con Germán, que está ya con nuestro invitado. Ustedes recuerdan este caso donde un oficial de la policía se detuvo a dar asistencia porque vio que estaban asaltando una banca de lotería. Esto ocurría en la provincia de Peravia, en Baní. Uno de esos jóvenes fue ultimado por la policía y otro no hizo caso a los llamados, simplemente se fue a una loma, trató de huir. Eso es imposible. Caía este fin de semana la policía, lo comunicaba Henry Félix, conocido como Mantequilla, en la loma de Juan, en San José de Ocoa, después estos son los casos policiales, ahí lo tienen ese joven, que si hubiese tenido un poquito de inteligencia y de habilidad, se entrega. Como pasa en estos casos, piensan que no lo van a captar y se siguen comunicando y no hay forma. Ellos llegaron en una motocicleta, eran dos jóvenes, se cubrieron sus rostros y ambos fueron identificados y los dos fueron ultimados por el asesinato del sargento Eddie Calcaño Castillo. Creo que tenemos una fotografía de Eddie Calcaño Castillo, así como de ellos dos cuando iban en la moto. Esto fue en la provincia de Peravia. También hay una denuncia de un padre de un policía que fue ultimado en Samaná. Dice que los responsables señalados de la muerte de su hijo, y pueden venir conmigo porque este es un caso ya de Samaná, sí, fueron dejados en libertad. Eusebio Disla es el señor, ha hecho esta denuncia de que está pidiéndole a la justicia actuar de otra forma. La víctima es Luis Alberto Disla, de quien creo que también tenemos una imagen de esa víctima y del padre. Era un cabo de la policía que fue asesinado en la provincia de Samaná y solicita a la Procuradora General de la República, al Ministerio Público, que investigue la conducta del Ministerio Público, dice, y de los jueces que dejaron en libertad a un cabo, David García Alcántara, y un civil que están imputados por la muerte de su hijo. También hay un caso en el sector Los Guaricanos que me ha llamado la atención, una mujer que resultó muerta de un tiro. La policía perseguía a dos delincuentes y dicen que fue que la mataron los tigres. O sea, la información que estoy mirando toman distancia, pero ahí hubo una situación muy triste y es que unos jóvenes al parecer fingían jugar con unas que tenían armas, sí, y le apuntaron a la policía, pero resulta que eran pistolas de juguete. Los policías habrían respondido a tiro, ya se había dado un problema previo, pero que fueron las balas de la policía que terminó con la vida de la mujer y un menor herido. Ella se llamaba Edith Luisa Yaderi Acevedo Coronado, tenía apenas 34 años, y algo que me captó mucho mi atención cuando veía las declaraciones de sus familiares era la respuesta de la policía cuando se acercan los familiares para buscar información sobre lo que había pasado con esta joven, y también una negativa completa, pero algo que ellos decían también era que hasta ese momento, al menos cuando yo vi esa información, hasta ese momento no se les permitió a ellos poner una denuncia como tal en destacamentos de la policía, que fueron a varios destacamentos, pero no les dejaron poner esa denuncia. Entonces, poner la denuncia en la fiscalía. Sí. Le decimos a la gente, vayan a las fiscalías, la gente entiende que las denuncias se ponen solo en la policía, vayan a la fiscalía, si el no Ministerio Público, ¿no? Y si es contra un policía o contra la actuación policial, no vayan a una fiscalía. Ya lo decían los viejos, yo recuerdo un señor muy mayor que decía, si usted tiene un lío con un policía, entréguese en un cuartel militar, no vaya a un cuartel policial, entréguese a la guardia. Entonces, en ese paso hay cierto intermediario que dice, mira, vivo y sano. Con respecto a un joven que tuvo un problema de tránsito y parece que se asustó, lo que fuera, lo persiguieron en el sector de Los Ríos y finalmente le quitó la vida a una patrulla de la policía, que es algo que no tiene remedio, porque el accidente tiene remedio, los roces de vehículo tienen remedio, si se desbarata un carro hay remedio, pero cuando se pierde la vida no hay remedio. Y esa patrulla de la policía dispuso de la vida como el que dispone de un cubo de agua que lo tira, de ese joven. Bueno, pues la responsabilidad de esos actos en una patrulla se le ha señalado a un coronel de la policía. Ahí termina su vida policial. Ya ese coronel, cada vez que uno ponga Raúl Francisco Suriel, coronel, lo que aparece es ese involucramiento. Se olvide, por ejemplo, de ser jefe de la policía, que todo coronel sueña
de que va a crecer en su carrera. El teniente coronel de la Policía Nacional está acusado de la muerte de Gregory Mina Montero. Esto fue en el sector Los Ríos del Distrito Nacional el 15 de diciembre y se le está señalando de forma solo a él, aunque era una patrulla, dice que actuó de forma agresiva, lo empujó, golpeó a la víctima antes de causarle la muerte, dice el Ministerio Público en la acusación. De este coronel también, Raúl Francisco Suriel, en la página 6, señor director, tenemos una imagen. El informe indica que el imputado, Raúl Francisco Suriel Arias, de 47 años, se acercó rápidamente y con actitud agresiva a la puerta del conductor, obligó a Mina Montero a bajar del vehículo. De hecho, ahí está videos de ese momento, con una pistola en la mano, lo empujó y le daba pescozones, lo golpeaba en la cabeza. Además, el documento dice que el imputado le propinó un primer golpe con la cacha de su arma de reglamento y al intentar repetir el golpe disparó y mató al joven. Wow. Es increíble ese coronel, la forma tan agresiva en la que actuó en perjuicio de este joven, que es una brutalidad que no guarda una relación entre si hay un riesgo para usted como patrullero y no, el muchacho estaba asustado con las manos levantadas, o sea, eso no tiene justificación. Así que Raúl Francisco Suriel marcó su hoja para siempre, porque dice, lo mataste ese día y también te enterraste. Hay hechos que son así. Indudablemente que no podemos obviar hoy el acuerdo al que ha llegado el Colegio Médico Dominicano con el gobierno. Germán incluso tiene algunos detalles más, porque los periodistas se estaban quejando, dice que lo sacaron del Palacio Nacional cuando estaban ahí, los periodistas que querían cubrir el acuerdo, eso no lo entendí. Pero el presidente del Colegio Médico Dominicano lo ha calificado de un gran acuerdo, como de parte del gobierno estuvo alguien que ha demostrado ser una negociadora en los espacios, estar ahí al frente, que era la vicepresidenta, que ya está de responsable de diferentes áreas del gobierno. Se alcanzó un acuerdo, eso fue una reunión, el pacto garantiza un aumento salarial de menos 25% para los médicos, efectivo desde el mes de enero. Desde el mes de enero en diferentes momentos, por ejemplo, aplica a partir de enero de 2025, 10%, luego 10% en julio de este año, y luego a ese aumento que se aplicó en enero, se le aplica un 10% en julio, y luego el 5%, y luego se le aplica también un 5% ¿Qué te parece? En enero de 2026. Me dice Germán que este video lo compartía él, Indira, que parece ser, sí, que lo dice, vamos a escuchar a Waldo, sí, a Waldo Ariel Suero, el eterno combatiente de los médicos dominicanos. Escuchemos. Sí, que él... Pues ya más de 3.000 médicos han recibido sus incentivos por antigüedad. Incluso que había un impasse, los médicos que tienen 2 trabajos van a recibir su incentivo de antigüedad, que cumplan los requisitos que son mínimos. Usted puede tener este trabajo, si tiene 15 años en los 3 trabajos, pues se le va a aplicar su incentivo. Igualmente los médicos de los hospitales de autogestión van a recibir su incentivo por antigüedad. Está incluida también una serie de situaciones para la mejoría de los hospitales, también el seguro de los médicos, que es una gran, para mí esa es la principal conquista de la... Bueno, ahí están los logros de los médicos. Habría que leer el acuerdo en letras pequeñas a ver a qué se comprometen los médicos también, porque hay ciertas cosas que los médicos deberían también responder en los hospitales públicos, porque la idea sería que ese entusiasmo se traduzca en un mejor servicio a la población, que pasen menos trabajos, que le hablen a la gente cuando la gente le habla, que le digan, sí, mire señora, que tengan un nivel de consideración con los pacientes, un trato más humanizado. Más humano sobre todo. Más humano, que la gente a veces ni le explican bien las enfermedades que tiene, que recuerden que la salud pública es un servicio, que como decía Jimmy Carter, soy servidor público todo el tiempo. Entonces, esa idea de servicio también, que este sea un estímulo, ese 25%, eleve 25% de empatía, así, 25%. Yo con eso me conformo, 25% más. Ojalá eso se traduzca de esa manera en los hospitales públicos de nuestro país, donde la gente pasa mucho trabajo a veces también. Paso con Germán Marte, porque vamos a hablar del sector salud, de nuestra vida, después que hemos trabajado y sudado el lomo toda la vida, que llega el momento de la pensión, o aquellos que necesariamente llega una pensión a destiempo porque tienen algún tipo de problemas de salud,
le llaman la pensión por discapacidad. Son tantas cosas, algunas de las cuales han llegado al Tribunal Constitucional de la mano del abogado que ahora acompaña a Germán. Paso contigo. Gracias, muchas gracias, compañera. Bueno, antes de eso yo quiero brevemente decir, destacar la importancia de luchar por los derechos y mi respeto a los médicos, a los profesores específicamente, dos sectores clave para el desarrollo de este y de cualquier país. Sin educación no hay desarrollo, pero sin salud no hay vida, así que son sectores fundamentales. Así que tranquilidad, que se llegue a acuerdo, que se avance en esos sectores, ya es un logro importante. Y hay que destacar la lucha de los médicos unificados. Solo quien lucha y tiene tras de sí a un grupo de gente unidos, logra. También hay que destacar la actitud del gobierno en este caso, a pesar de que un funcionario había dicho, no, eso no es así, tiene que firmar. Puso una piedra en el camino, entonces tuvo que intervenir Raquel Peña y efectivamente ahí estuvo ese acuerdo suscrito el sábado que lleva tranquilidad no solo a los médicos, sino a toda la sociedad. Así que a buena hora este acuerdo de los médicos y el gobierno. Los médicos logran un aumento salarial de 10% ahora, 10 en julio y 5 en enero del año próximo, 25% en total, independientemente del salario que estén ganando, que es un punto que estaba como en el nudo gordiano que se quiso armar. Qué bien, bueno, sí, ahí está. Bueno, el tema que nos ocupa ahora cae dentro de esa, creo que hasta una corriente filosófica había sobre el absurdo, el absurdismo se llama. ¿Qué es el absurdo? El absurdo es algo contrario totalmente a la razón, o sea, algo que no tiene sentido. Pero bueno, está como en la naturaleza de ciertas conductas humanas. Hemos invitado a un abogado que es especialista en el tema de la seguridad social, Francisco Aristi, porque hay un tema que en mi opinión, en nuestra opinión, cae dentro de ese contexto, dentro de esa categoría del absurdo. Él lo va a explicar mucho mejor que nosotros. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Uno entiende que cuando la gente ya se retira, cuando tiene una enfermedad, cuando llega a cierta edad, merece la protección del Estado dominicano. ¿Qué está pasando? Usted tiene una denuncia que me parece a mí, eso, absurda. Sí, desde que inició el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la primera cotización de pensiones en junio del 2003, los trabajadores, en caso de que un trabajador sufra una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión. No importa la edad que tenga en ese momento. No importa la edad que tenga, y para eso, es muy importante, Germán, esto, no se requiere periodo largo de cotización. Basta que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes para la seguridad social. Que esté en el sistema. Que esté en el sistema y que la tesorería haya dispersado la cotización de un mes para su AFP. Ese es el requisito. Y el trabajador tiene que sufrir una discapacidad que reduzca por lo menos un 50% su capacidad productiva. No importa el origen de la discapacidad. Es decir, la discapacidad puede ser por una enfermedad común, por ejemplo, un ACV, un accidente cerebrovascular. La discapacidad puede ser por un accidente no laboral, pero también la discapacidad puede ser por un accidente laboral, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En el caso específico, que es en los casos en que el trabajador sufre una discapacidad por una enfermedad común o un accidente no laboral. En ese caso, el trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad a través de las compañías de seguros contratadas por las AFP. La ley 8701 del año 2001 sobre seguridad social, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, puso a cargo de las compañías de seguros administrar el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Mientras las AFP
tienen a su cargo el pago de las pensiones por vejez, administrar ese riesgo. La ley puso a cargo de las compañías de seguros contratadas. De otro tipo de negocio, de otro tipo de empresa. Las AFP tienen que contratar una compañía de seguro para que administren el riesgo de pagarle las pensiones por discapacidad y sobrevivencia a sus afiliados, a los trabajadores afiliados. Bueno, pues resulta que desde junio del 2003, las compañías de seguros han otorgado miles de pensiones por discapacidad, pero resulta que al cumplir los 60, antes, cuando cumplían 60 años, la compañía de seguros dejaban de pagarle la pensión por discapacidad. Es que eso es lo que yo entiendo absurdo totalmente, por eso empezaba con eso, que es incluso una corriente filosófica, que es como intrínseco al humano en determinadas circunstancias, y a veces como que se generaliza el absurdo. Uno entiende que si le han dado una discapacidad a un maestro, a una enfermera, a un mecánico, a lo que sea, a un trabajador, no importa la categoría, ¿no es cierto? No importa incluso el salario. Si se lo han dado por enfermedad, un profesor que ya no puede dar clase por la razón que sea, ¿cómo que se le van a quitar la pensión cuando llegue a los 60 o 65 años? Sí, ¿Cómo así? Yo no, oye, ¿en qué se sustenta eso? El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó lo que se llama el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, suscrito entre las compañías de seguro y las AFP. El contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, el original, contemplaba muchas cláusulas onerosas en perjuicio de los afiliados. Por ejemplo, establecía un plazo de prescripción de 2 años para reclamar la pensión. Eso fue Espérese, ¿cómo es la cosa? Sí. ¿Qué significa? Tuvimos un caso de la señora Virginia Margarita Fontana. La señora Virginia Margarita Fontana reclamó su pensión por discapacidad a través de la AFP que se reclama, y resulta que la Comisión Médica Regional, el sistema, la Ley de Seguridad Social contempla las comisiones médicas regionales. Las comisiones médicas regionales están formadas por 3 médicos que son especialistas en certificar el grado de discapacidad de los trabajadores. Entonces, la señora Virginia Margarita Fontana fue a la AFP y la AFP la envió a la Comisión Médica Regional para certificar su grado de discapacidad. Bueno, transcurrieron más de 2 años en ese proceso. Hoy, cuando a la señora Virginia Margarita Fontana le certifican un grado de discapacidad de un 62%, que es 68%, perdón, que es una discapacidad total, se considera discapacidad parcial cuando la discapacidad oscila entre un 50 y un 67%. Se considera discapacidad total cuando la discapacidad es igual o superior a un 67%. Cuando la discapacidad es parcial, el trabajador tiene derecho a una pensión equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Si la discapacidad es total, el trabajador tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, o fracción. Ya usted ve, puede ser un 30% la pensión por discapacidad o un 60%. Y entonces a ella se cumplió el tiempo. A ella le diagnosticaron una discapacidad de un 68%. Bueno, cuando ella va a solicitar su pensión, ya que ella cree que le van a otorgar su pensión, le informan que no procede a otorgarle la pensión porque había pasado 2 años, los 2 años que establece de prescripción el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. Pero ella no tiene prueba de que comenzó a diligenciar o a reclamar eso. Naturalmente. Entonces, ella elevó una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo, y el Tribunal Superior Administrativo declaró ilegal esa cláusula del contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia que establece la prescripción de 2 años. Lo declaró ilegal ese plazo de prescripción porque fue establecido en un contrato entre las compañías de seguro y la AFP, contrato en el que no fue suscrito por el afiliado, que no han sido suscritos por los afiliados.
y además de que es un plazo de prescripción que no está contemplado en la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Quién estableció eso entonces? Se estableció en el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. En ese contrato fue que se estableció. Bueno, pues como te comenté, eso fue el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo declaró ilegal ese plazo de prescripción de 2 años establecido en el contrato póliza. Pero resulta que el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia también establecía, el original, que las pensiones por discapacidad cesaban a la edad de 60 años. ¿Qué resulta? Yo tuve un caso, que es el caso de Berky Aurora Colón, que cuando a ella le dieron una pensión de 60,000 pesos mensuales por sufrir mal de Parkinson, una discapacidad total por sufrir mal de Parkinson, resulta que cuando la señora Berky Aurora Colón cumplió 60 años, Le quitaron la compañía Seguros Universal le dejó de pagar la pensión por discapacidad. Nosotros elevamos una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo y luego un recurso, el Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo, pero luego elevamos un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le ordenó a la compañía de seguros, Seguros Universal y a FP Popular, pagar la pensión a la señora Berky Aurora Colón de manera vitalicia, y también le ordenó pagar de manera retroactiva todos los meses que habían dejado de pagarle por concepto de pensión. O sea, una pensión por, perdone, buenos días, sí es importante este caso que usted está aplicando. O sea, se trata de una pensión que había sido negada y le obligan el Tribunal Constitucional dice tiene que pagarla. Correctamente. Cuando cumplió, a ella le otorgaron la pensión. Ajá, pero cuando cumplió 60 años, la compañía de seguros dejó de pagarle la pensión. Y era en la seguridad social, evidentemente. Ella era correctamente. Entonces, una cosa que le quiero preguntar. Generalmente los dictámenes del Tribunal Constitucional afectan no solamente a una persona, sino el procedimiento global. En los considerandos, en la manera en que está expuesta esta sentencia, ¿es un precedente para todas las demás actividades de este tipo? O sea, es para todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan una pensión por discapacidad, ¿tendrían el mismo derecho? Correctamente. Ahora, lamentablemente, las AFP y las ARS, tengo que decirlo, aplican la sentencia del Tribunal Constitucional para el caso concreto. No lo aplican de manera erga omni, es decir, para todo el mundo. Pero quiero preguntarle, para todos los casos. En este sentido, bueno, estamos hablando de algo que afecta a las AFP. Cuando el Tribunal Constitucional da su dictamen, en ese dictamen específicamente, me gustaría, por ejemplo, conocer el texto de esa decisión, ¿implica que es para todos o es específicamente para ese caso? Es para todo el mundo, porque ustedes saben que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto vinculante. ¿Por qué usted dice que las ARS también? ¿Qué sentencias hay que usted haya obtenido? Y quiero recordar que en el caso de Fran Aristi, él fue el primer consultor que tuvo la CISARRIR en el país, trabajó por mucho tiempo. Desde esa posición le tocó muchos manuales de procedimiento, o sea, conoce el tema de la seguridad social. ¿Qué sentencias hay que afecte a algún tipo de ARS que usted entiende que debe trasladarse a todos? Sí, es el caso de José Alfredo Vidal Rosé. ¿Qué pasó con él? Oye, José Alfredo Vidal Rosé le indicaron una cirugía para la extracción de un tumor craneal. Ok. Pero la cirugía que le indicaron fue una vía endonasal. Es decir, para extraerle el tumor vía endonasal. Es un procedimiento, es una técnica moderna. Por la nariz. Por la nariz. Que no hay que abrir. Es menos invasiva. Hay que partirle la cabeza. Es menos invasiva porque no hay que abrirle la cabeza, como usted dice, Edith. Entonces, ¿qué resulta? La cirugía que está en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, está en el Plan Básico, pero está de manera convencional. Hay que partir cabeza. Exactamente. Porque cuando se construyó inclusive el catálogo, no existía esa técnica moderna. ¿Y qué dice la sentencia? ¿Qué resulta? Que José Alfredo Vidal Rosé solicita la autorización a su ARS
para hacerle la cirugía, vía endonasal. Mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva. Más económica para el propio centro médico y para los médicos, para todo el mundo. Posiblemente, porque tiene menos días de estadía. Menos riesgo. Menos riesgo, aunque la tecnología sea... La tecnología un poquito más cara. ¿Y qué le dijeron? Que tenía que partirle la cabeza. Que no tenía cobertura, que la cirugía que está en el catálogo es la cirugía de manera convencional. ¿Y qué pasó? Pues Alfredo Vidal Rosé elevó una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo le rechazó la acción de amparo. ¿Cómo? Sí, pero luego el señor Alfredo Vidal Rosé elevó ustedes saben que la sentencia que emite el Tribunal Superior Administrativo en materia de amparo son susceptibles de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo por ante el Tribunal Constitucional. Así que se llama recurso de revisión de sentencia de amparo. Entonces, Alfredo Vidal Rosé elevó un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le ordenó a la ARS otorgar la cobertura al señor Alfredo Vidal Rosé y dispuso el Tribunal Constitucional que todas las ARS tienen que autorizar la cobertura de los procedimientos médicos y cirugías médicas, procedimientos y cirugías con técnicas modernas, siempre que la cirugía o el procedimiento se encuentren en el catálogo de manera convencional. Oigan qué interesante eso. Ordenó a todas las ARS y al Consejo Nacional de Seguridad Social, inclusive le ordenó al Consejo incluir en el catálogo todo procedimiento o cirugía que con una técnica moderna, siempre que se encuentre en el catálogo de manera convencional. Es decir, le ordenó a las ARS, reitero, autorizar la cobertura de aquellos procedimientos y cirugías con una técnica moderna, siempre que esa cirugía o ese procedimiento se encuentre en el catálogo de prestaciones del plan básico de manera convencional. Porque todo lo otro no. Pero esa sentencia nada más se aplicó para ese caso concreto. Doctor Aristi, lo que pasa es que es como otra vez el absurdo. ¿Cómo es que te pueden autorizar que te abran la cabeza y algo que te pueden hacer por ahí, por la nariz, sin mayores riesgos? Entonces no te lo autorizan, parece absurdo. Volvamos a la pensión. Quiere decir, doctor, que si una persona tiene 58 años, le da un ACV, queda un profesor, vamos a poner un profesor, o un médico, ¿verdad? Sí. Vamos a poner un médico, que es más dramático. El médico ahí, un cirujano, ¿verdad? Le dan una ACV y bueno, queda un poco que no domina bien las manos. Discapacitado. Ajá, tiene 59 años. Entonces le toca una pensión por discapacidad. Si ese médico pasan 4, 5, 6 años, llegó a los 65, le quitan la pensión. Le dejan de pagar la pensión por discapacidad. Cuando más para no llamar al otro. Cuando más necesita de la protección del Estado a través de la seguridad social. Porque ya se conjugan dos cosas. Se conjugan dos situaciones que tiene esa persona, que es la discapacidad y también la vejez. Sí. Sin embargo, le dejan de pagar la pensión por discapacidad en este momento cuando cumple 65 años. Y son miles de casos, Germán, porque es desde junio del 2003 hasta la presente fecha que la compañía de seguros le dejan de pagar la pensión por discapacidad cuando el pensionado por discapacidad cumplía 60 años y a partir de 2015 elevaron el derecho a recibir la pensión hasta la edad de 65 años, en el 2015. Hasta buena gente son. Sí, hasta bueno, sí. ¿Y de quién son esas compañías? ¿De quiénes? Son como subsidiarias, como si subcontratadas, usted dijo, por las AFP y tal, pero son parte de la mismo capital o qué? Son parte del sistema dominicano de seguridad social, porque la ley puso a cargo de las compañías de seguros, te repito, administrar el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Las compañías de seguros reciben la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Cuando yo le digo seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, eso es pensiones. Se llama así porque se otorgan pensiones por vejez, pensiones por discapacidad
y pensiones de sobrevivencia. Entonces, cuando una persona cumple 65 años, le dejan de pagar la pensión por discapacidad. La compañía de seguros reciben, te decía, de la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es 9.97, la cotización total. El 2.87 lo paga el trabajador y el 7.10 lo paga el empleador de su propio peculio. Sí. Ahora, de ese 9.80... En verdad lo aporta también el trabajador porque es... El 2.87 de su salario. Y también lo otro indirectamente porque es parte de lo que genera, vamos, pero es otra discusión. Ok. Entonces, oye, de ese 9.87 hay un 0.95 de esa... Que es para ese... que eso va a la compañía de esa prima, Uh-huh. esa recaudación. El 0.95 de tu salario. Casi 1%. De tu salario. Antes era un 1%. Y lo redujeron a un 0.95. Bueno, con el volumen es más. Porque se determinó que era muy alto. Sí. Que la prima era muy alta. Entonces, ese 0.95 de tu salario va todos los meses a tu compañía de seguro, que administra ese riesgo de pagarte las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. El 8.40 del 9.97 va a tu cuenta de ahorro individual, que es para el pago de tu pensión por vejez. Eso se maneja de manera separada. Ya. El 8.40 es para que la AFP, cuando usted cumpla 60 años o cuando usted tenga derecho a la pensión por vejez, le otorgue su pensión de los fondos que usted tiene ahorrado en su cuenta de ahorro individual. Ahora, el 0.95, eso va todos los meses a la compañía de seguro para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Entonces, las compañías de seguro están establecidas en la ley. Son las que tienen a su cargo esas funciones, contratadas por las AFP. Me gustaría saber, para que la gente entienda, una pensión por discapacidad, así, de forma sencilla, ¿cómo se logra? ¿Qué es? O sea, si yo soy un empleado, estoy en el régimen de la seguridad social, soy ARS, AFP y riesgos laborales. ¿Qué tipo de discapacidad? Y me van a decir, usted no puede trabajar porque tiene esta discapacidad, pero eso no lo determino yo. ¿Cómo se determina eso? ¿Y cuánta gente en el país ha accedido a una pensión de esta naturaleza? Bueno, como yo le comenté ahorita, la discapacidad puede tener un origen laboral o puede tener un origen común. Pero también puede ser laboral. No entra dentro de los riesgos laborales, no hay una diferencia. Correcto. Por ejemplo, y voy a poner este caso, alguien que es empleado, alguien acá está, un empleado de una estación de combustible, y de repente un cáncer porque se demuestra que está vinculado al tipo, a lo que pasó. El plomo. Y se demuestra, el plomo. Ajá. Eso es una discapacidad de origen laboral, por el tipo de oficio que tiene. ¿Le toca una pensión por discapacidad? Sí, le toca una pensión por discapacidad. Y aún en esos casos, ¿no sería entonces riesgos laborales, en este caso la entidad que se encarga de los riesgos laborales, que pague la pensión? Correctamente. ¿Y a pesar de eso se lo quitan la pensión entonces a los 65 años? No. Si la pensión la otorga por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, esa perdura. Quien tiene a su cargo, para que ustedes distingan eso, exacto, el pago de esa pensión de origen laboral es el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Ese está cumpliendo. Está cumpliendo, y la pensión es vitalicia. La pensión por discapacidad de origen laboral es vitalicia. Y mucha gente no lo sabe. Eso es importante porque creo que en este país hay muchas personas que tienen una enfermedad. Yo, por ejemplo, estaba hablando con una médico, ¿cómo se llama?, de cáncer. Oncóloga. Una oncóloga. Y entonces le pregunté, me estaba hablando sobre el cáncer de vejiga. Y le pregunto, y me dice, hay muchos casos de cáncer de vejiga. Una parte, por ejemplo, es fumadores, pero también tenemos cáncer para jóvenes vinculados a ciertos tipos de labores industriales. Fíjate esto. Entonces, ella probablemente ha notado eso. No necesariamente hay unos estudios que certifiquen que ciertos riesgos que se corren en ciertos trabajos te van a llevar a una enfermedad permanente. Entonces, son muchos factores que impiden que a veces los empleados públicos y privados accedan a una pensión por discapacidad laboral. Ahora bien,
La otra que se vence a los 65 años es, yo estoy trabajando y estoy cotizando en la AFP, estoy cotizando allí, y de repente me enfermo, no vinculado al trabajo. Me dan, como voy, me hago unas pruebas y me dicen, mire, usted no puede trabajar más, o porque ya no puedes caminar y necesitas caminar, o porque lo que tú haces necesitas ver y perdiste la visión. Ahí viene un tipo de pensión diferente por discapacidad, que ¿quién la paga? La compañía de seguro contratada por la AFP. Una compañía de seguro contratada por la AFP. Sí. Esa compañía de seguro es la que se ha demostrado, porque digamos que esto es de factura reciente, porque los pensionados en nuestro país, ahora que comienzan a subir, que están retirando esa pensión cuando usted cumple 65 años. Se la dejan de pagar cuando cumple 65 años. Si la dejan de pagar. Se supone quién debe pagarla. La compañía de seguros. Entonces, frente a eso, ¿quién tiene que ejercer la norma? Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social debería tener algún tipo, porque esto es algo que queda a discreción. Mírense ahora que estamos hablando del seguro para los salarios, dice la cesantía, poner nuestra cesantía en manos de aseguradoras. Ahí está poniendo una pensión de un empleado en manos de una aseguradora. Sí. Y lo que está pasando es que te está diciendo que a los 65 años ya no te toca. Pero sí, usted ha dicho algo clave, me parece aquí. Usted ha dicho que el Tribunal Constitucional ha ordenado que se pague. Correctamente. Tomando en cuenta que esa es una orden del Tribunal Constitucional, los seguros no van a decir, ay, sí, yo la voy a cumplir, qué bien, uy, venga. No, alguien, una autoridad pública tiene que decir, señores, miren, tenemos esta regla. ¿Quién le toca decir esa regla? El Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Cuánto tiempo hace que no se reúne? ¿Se reúne? Ellos se reúnen periódicamente, se reúnen cada 15 días el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Y ellos están enterados de esta decisión del Tribunal? Por supuesto, esta decisión es del año 2015. ¡Huepa! O sea, del año 2015. No es de ahora. Sí, exacto. Estamos en el 24, eso hace 9 años. Correctamente. Ya un niño que tiene 9 años es casi un adolescente. Nosotros llevamos otro caso ahora al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, cuando un afiliado, un pensionado por discapacidad, le dejan de pagar la pensión por discapacidad, la mayoría no conocen sus derechos. Ya. Entonces nosotros estamos llevando al Tribunal Constitucional a aquellos casos en que los afiliados solicitan nuestros servicios. Y hay muchos Lo casos, llevamos al Tribunal Constitucional. Hay muchos casos. Son miles. Que tendría también desde junio del 2003. Que le han quitado la pensión. Oiga, desde junio del 2003 hasta la presente fecha, son miles de casos en que las compañías de seguro le han dejado de pagar la pensión por discapacidad a los afiliados. Y la vida, si usted la reclama, vida no... Perdóname, si usted reclama, si alguien ahora viene, reclama ese asunto, tiene que pagarle los años que le han dejado de pagar, ¿no es cierto? Correctamente. El Tribunal Constitucional ordena el pago retroactivo desde el mismo momento en que se produjo la concreción de la discapacidad. Ahora bien, la DIDA también debería actuar, porque no todo el mundo tiene dinero para ir a un abogado privado y decir, déjame buscar. En este caso, la DIDA debería tomar medidas para que eso se cumpla. Correctamente. Y las AFP deben tener algún tipo de acuerdo diferente con sus aseguradoras. O sea, tienes una aseguradora y no puedes abandonar a la persona a los 65 años. O sea, eso es una cosa que se cae de la mata. Nosotros tenemos que irnos de aquí. No quisiera cerrar la entrevista sin preguntarle. Una de las cosas que a mí me parece de las más ignominiosas, de las más dañinas, de las más vergonzantes de la seguridad social es que una persona que ha trabajado toda su vida, cuando salga de trabajar, ya me voy para mi casa, pierda el seguro médico. Y entonces caigo en el régimen subsidiado, que por más que me digan no es lo mismo que el contributivo. Usted dirá, ay sí, eso es una persona que tiene derecho a ir a un hospital con un carnet en la mano, más nada. Con o sin carnet usted va al hospital. Te atenderán un chin mejor si tiene el carnet. Pero eso, ¿cuándo se va a resolver? Todavía no está resuelto, de que no desaparezca el seguro cuando... Edith, el artículo 140, párrafo 2 de la ley 8701, puso a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Social establecer el aporte de los pensionados para el seguro familiar de salud. ¿Qué resulta? Que el Consejo no le ha dado cumplimiento de manera total al artículo 140, párrafo 2. El Consejo estableció en el año 2011, mediante la resolución 209-11, perdón,
el Consejo estableció el aporte de los pensionados por discapacidad. ¿Y eso no se ha cumplido? Sí, cuando un pensionado por discapacidad, cuando una persona lo pensiona por una discapacidad, ahí sí. Sí, le descuentan del monto de la pensión el 3%. Pero en caso de que no sea para que tenga derecho a la cobertura del plan básico de salud. Pero en caso de que Pero no sea ¿qué por resulta, discapacidad? Edith? Ajá. El Consejo no ha establecido, esa resolución solamente se refiere a los pensionados por discapacidad. No se refiere a los otros. A los pensionados por vejez ni a los pensionados de sobrevivencia. Entonces si es por vejez, te jodiste. Exactamente. Cuando una persona lo pensiona por vejez, una AFP, por ejemplo, sí, como usted dice, Edith, pierde la cobertura del plan básico de salud del Seguro Familiar de Son Salud. las 7:30 de la mañana casi, marca las 7:30, 29, tenemos que irnos, pero sí me gustaría preguntarle, el Consejo lo preside ahora Ciara Hatton, ¿cierto? No, Luis Miguel Decán. Luis Miguel Decán, el ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Ciara Hatton es parte por la CICERRIL. Exacto. Uno esperaría que tanto Miguel Decán como también Ciara Hatton, que es gente nueva en el sistema de la Seguridad Social, en cierto modo, nos dejaran resuelto ese tema. Correctamente. Y resuelven ese tema. Porque yo entiendo que aquí es una verdadera tragedia que cuando usted termina su vida laboral no tenga seguro. Y te digan, no, está asegurado porque está en el del gobierno. No, eso de régimen subsidiado, eso no vale. Vale sí para los pobres de caridad, pero después que usted trabajó, usted no puede ir a una clínica porque no tiene un seguro. O tiene que depender de su hijo o su hija. Si mal va la cosa. Doctor, antes de decir adiós, me gustaría ese montón de gente que probablemente ande por ahí, que tenía una pensión por discapacidad, que se la han quitado por llegar a los 65, ¿dónde se puede comunicar con una gente como usted para que lo represente? Mi teléfono es el 809, el celular, 707-3352. Se pueden comunicar conmigo y podemos llevar todos esos casos a los tribunales de la República para reclamar el derecho a la pensión. Esa es una opción que tienen, evidentemente. Gracias a Aristi por estar. Gracias. Recordar también que ahí está la DIDA y me gustaría saber si la DIDA está acompañando gente. Vamos a preguntarle si ellos están acompañando a algunos ciudadanos en esa situación. Y vamos a leer esa sentencia, por favor, para que nos la comparta con todos los puntos. Es una pena, una sentencia que ya tiene sus añitos. Y miren ustedes, ahora todavía no se cumple. Gracias por estar aquí. Ahorita hablábamos del trato en los hospitales públicos del país. Alguien nos escribió en el chat. Y yo no quiero obviarlo porque un día recibí una información parecida y me dio mucha tristeza. Voy a decirle, es de la Angelita, me dice, del hospital Robert Cabral, ¿verdad? De una persona que está en un área que trata muy mal a los pacientes. Nos están diciendo aquí. Indira, a ver si lo vemos, si tú lo ves. Una persona que está en un área en este centro que trata, y me especifican el centro, aquí está, a ver, me dijeron de... En el Angelita, en el Hospital Angelita, el departamento de Rayo X. En el departamento de Rayo X. Le habla a los pacientes muy mal. Una joven que le habla muy mal a los pacientes, recibimos 3 notas de esto. Una vez recibí una nota de un médico que para hacer mamografía a las mujeres le oprimía los senos de manera bestial. Recuerdo que esa vez se lo participé al hospital público del que se trataba. Pues usted tenía una tirria con la gente y era una cosa bestial. Y entonces nos están comunicando de esa joven de la Angelita. Atención al personal del Robert Cabral, nos decimos que decir, pero échenle un vistazo, porque no tenemos otra manera. No vamos a decir el nombre de la joven que también me lo dieron. Échenle un vistazo a ver si hay gente ahí que se está quejando. Pueden poner en los hospitales un buzón de sugerencias y de denuncias para cuando un paciente se sienta maltratado. Hay una joven abogada que ha estado en un proceso frente a una aseguradora, también por temas de salud. Tiene un problema de negación de servicios y vamos a conocer ese caso hoy que hemos tenido aquí a Francisco Aristi. Posteriormente tendremos a Ana Valdés. Así que vamos a la pausa y regresamos con este caso.